Gracia y paz a todos ustedes, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Seguimos estudiando la Confesión de Fe Bautista de Londres, 1689. Hoy seguimos con el capítulo 22 en la segunda parte. Vamos a estudiar los artículos 4 y 5 de la adoración religiosa y del día de reposo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gloria sea tu nombre, Padre eterno. Te doy las gracias por permitir que este tiempo nos reunamos con el propósito de darte toda la honra y gloria. Que el Espíritu Santo sea el sustentador en la exposición de tu palabra, para que este estudio sea de edificación a mí también y también a tu iglesia, todos los que están en los hogares prestos a escuchar ese alimento espiritual. Bendito sea tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las preguntas para hoy, tenemos 3 preguntas. La primera, mencione 2 prohibiciones divinas que han sido impuestas en la oración. Mencione 2 prohibiciones divinas que han sido impuestas en la oración. Liste varios actos asociados con la adoración religiosa a Dios. Liste varios actos asociados con la adoración religiosa a Dios. Y la última, ¿cuáles son los sacramentos que forman parte de la adoración religiosa? ¿Cuáles son los sacramentos que forman parte de la adoración religiosa? La introducción para hoy tenemos que en el estudio anterior se compartió los artículos 1, 2 y 3, en la cual se mostró que la luz de la naturaleza muestra que hay un solo Dios que tiene señorío y soberanía sobre toda la creación. Que Dios instituyó la forma en la que se debe adorar. Que la adoración religiosa solo se debe hacerse a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que desde la caída hay solo un mediador entre Dios y el hombre, Cristo. Estudiamos la oración como la primera adoración religiosa y hoy vamos a continuar con las otras partes de la adoración religiosa. Veamos el capítulo 4 de la Confesión de Fe y leemos el artículo 4. Dice la confesión: la oración debe ser por cosas lícitas y a favor de toda clase de personas vivas o que vivirán más adelante, pero no a favor de los muertos ni de aquellos de quienes se pueda saber que han cometido el pecado de muerte. Ahora veamos el literal 1 del artículo 4. La oración debe ser por cosas lícitas y a favor de toda clase de personas vivas o que vivirán más adelante. Cuando oramos a Dios, debemos orar por algo que sea realmente necesario, que sea una necesidad, y adicional también por personas que tengan vida física terrenal o un bebé que viene en camino, o también si una pareja, un matrimonio no tiene hijos, puede pedirle, orar a Dios para que le mande un hijo, y sabemos que ese hijo en un futuro va a tener vida, va a tener existencia. Por eso que dice que se debe orar por cosas o personas vivas o que pueden en un futuro tener vida.
Busquemos 1 Timoteo 2, 1 y 2. 1 Timoteo 2, 1 y 2. Dice la palabra del Señor: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Aquí la palabra nos manda a orar por todos los hombres y por los gobernantes para que gobiernen con justicia a todo el pueblo, que no persigan a la iglesia, que permitan la predicación del evangelio, que sean honestos y respetuosos. La oración son por todos los seres vivos. Literal 2 del artículo 4. Pero no a favor de los muertos ni de aquellos de quienes se puede saber que han cometido el pecado de muerte. La oración no tiene alcance en los casos que pidamos por los muertos o pecados de muerte. A veces escuchamos en algunas congregaciones orar para que Dios saque a los muertos del purgatorio, que según ellos es un lugar transitorio antes de ir para el infierno o para el cielo. Eso no existe, el purgatorio. Cuando la persona muere, o van para el cielo o van para el infierno. No hay otro punto intermedio. Veamos qué dice Lucas 16, 25 y 26. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. 26. Antes de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Jesús enseña sobre el rico y el pobre. Después de la muerte, el rico está en el infierno y Lázaro, que es el pobre, está en la gloria de Dios. Y el que estaba en el infierno, demasiado tarde para pedir ayuda. Ya en este estado de la muerte, no hay oración que lo saque de allí. La salvación es ahora en este mundo, en esta vida terrenal. Es la oportunidad. Pero después de muerto, no hay nada que se pueda hacer, ni oraciones, ni rogativas, ni misas, ni mandas, ni que oren o recen 9 noches para sacarlo de algún lugar. Eso es imposible. Cuando se predica el evangelio, cuando se dice que Cristo murió por nuestro pecado, es ahora, en este mundo, para arrepentimiento. Y no quiere decir que el rico y todos los ricos van para el infierno. No, eso depende de la gracia de Dios, porque las riquezas no son las que te van a llevar al infierno, sino es el mal uso, el corazón, como uno lo pone como un ídolo. Y eso sí nos va a llevar al infierno si estamos pegados a las riquezas. Primero es Dios. Dios está en primer lugar. No hay riqueza que puedan estar en primer lugar. Dios es el que ocupa el lugar número 1 en nuestras vidas y Él es el que da la salvación. Leamos el artículo número 5. La lectura de las Escrituras, la predicación y la audición de las palabras de Dios, la instrucción y la amonestación los unos a los otros por medio de los salmos, himnos y cantos espirituales, el cantar con gracia en el corazón del Señor,
como también la administración del bautismo y la cena del Señor, son parte de la adoración religiosa a Dios que ha de realizarse en obediencia a Él, con entendimiento, fe, reverencia y tener piadoso, temor y piadoso, además de humillación solemne, con ayuno y las acciones de gracia en ocasiones especiales. Han de usarse de manera santa y piadosa. Hasta ahí la lectura de la confesión de fe. Entonces veamos el numeral 1 de la adoración religiosa, la lectura de las Escrituras. La siguiente adoración religiosa es la lectura de las Escrituras. Veamos Hechos 15, 21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Las Escrituras, desde tiempos antiguos, se acostumbraba a la lectura todos los días del día de reposo, cuando se congregaban en las sinagogas en reverencia a la adoración religiosa de Dios. El pueblo de Dios de ese tiempo era muy fiel con esta adoración de la lectura de las Escrituras. Hoy es ejemplo para nosotros la lectura de la Escritura diariamente en nuestros hogares, en familia, en nuestros devocionales, adicional de hacerlo en la congregación. Pero hay que hacerlo con toda reverencia a Dios. Literal 2. La predicación y la audición de la palabra de Dios. La siguiente adoración religiosa es la predicación y la audición de la palabra de Dios. El predicador tiene el compromiso de compartir la palabra de Dios, exaltando la obra de Dios para la salvación del pecador. Y el cristiano tiene el compromiso de escuchar el mensaje de salvación asistiendo al templo con toda sumisión a la adoración de Dios. Veamos 2 Timoteo 4:2. 2 Timoteo 4:2. Dice la palabra del Señor, que prediques la palabra, que insista a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo le manda a Timoteo que predique la palabra con igual urgencia en circunstancias favorables o desfavorables. Igual para todos los pastores o ministros están en la misma obligación de predicar la palabra en todo momento, a fin de exhortar, reprender a los oidores para que Dios los redarguya, los lleve a la edificación espiritual. Literal 3. La siguiente adoración religiosa es la instrucción y la amonestación los unos a los otros por medio de salmos, himnos y cantos espirituales. El cantar con gracia en el corazón del Señor. Veamos la palabra del Señor en Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es otra adoración religiosa, es la instrucción y la amonestación.
que como cristianos tenemos que practicar entre toda la congregación. Cuando nos exhortamos o amonestamos, estamos alabando al Señor, porque así estamos comprobando que Cristo vive en medio de nosotros y estamos en la capacidad de edificarnos todos, perdonarnos las faltas que tengamos y mostrarnos dónde podemos ayudarnos. El canto jubiloso de los himnos y salmos son de gran gozo. Cuando los practicamos, estamos también alabando al Señor con todas nuestras fuerzas en los corazones humildes. El literal 4 de la confesión es la siguiente oración religiosa, es como también la administración del bautismo. La administración del bautismo también es una adoración religiosa establecida por nuestro Señor Jesucristo. Es un sacramento que todos aquellos que han creído en la obra salvadora de Cristo mediante el Espíritu Santo debe bautizarse para testimonio de su vida espiritual. Veamos Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Dice la palabra del Señor, Cristo hablándole a sus discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hasta ahí la palabra. Como discípulos debemos reconocer la alianza con Cristo por medio de la señal del bautismo, que es administrada bajo la autoridad del Dios Trino. Cuando hacemos esta ordenanza, estamos adorando a Dios. Tenemos que ministrar el bautismo y el que es creyente tiene que someterse a bautizarse para un testimonio espiritual. El literal 5. La siguiente adoración religiosa es la Cena del Señor. La Cena del Señor es otra adoración religiosa que se tributa a Dios. Es también la otra de las ordenanzas que Jesús nos dejó instituida para recordarnos su obra redentora en la cruz y su segunda venida. Busquemos la palabra del Señor, 1 Corintios 11, 26. Así pues, todas las veces que comeréis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, porque hasta que Él venga. Cada vez que se celebra la Santa Cena es una poderosa ocasión para confesar la fe. En esta ordenanza, el cristiano confiesa ante todos que no solamente ha creído, sino que no ha olvidado la muerte de Cristo por nuestro pecado. La Cena del Señor se repite continuamente y se trata de un sermón representado en el que se proclama la muerte del Señor Jesucristo y se nos dice implícitamente con el acto externo al tomar pan y la copa, constituye una confesión activa de fe. Veamos el literal 6. Todas estas son parte de la declaración religiosa a Dios que ha de realizarse en obediencia a Él, con entendimiento, con fe, reverencia, temor piadoso, además de la humillación solemne. Hasta ahí la lectura de la confesión.
La oración, la lectura de las escrituras, la predicación y la audición de la palabra de Dios, la instrucción y la administración de los unos con los otros, la administración del bautismo y la cena del Señor como adoración religiosa al Señor. El creyente debe realizarla con toda humillación, con un corazón espiritual conectado al Espíritu Santo, como un verdadero siervo de Dios, en que su mente sea como la mente de Cristo, sin vanidad, apartado para Dios, con el único propósito de agradar a Dios. Busquemos en nuestra Biblia Esther 4:16. Esther 4:16. Dice la palabra del Señor: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esta es la actitud del cristiano con la adoración religiosa ante Dios. Esther se va a presentar al rey sin haber sido llamada. Su vida está en peligro, pero envía un mensaje a Mardoqueo: que el pueblo judío se someta en completa piedad de adoración a Dios para que le guarde de la espada del rey. Este pueblo judío se sometió como si estuviera de luto, a ayunar, no comer ni beber por 3 días. Hay cristianos que tienen más respeto por los hombres que tienen un poder terrenal, como los jefes, presidentes, diputados, ministros, que cuando se presentan a Dios para la adoración, no tienen esa reverencia, ese respeto. La próxima vez que va a la adoración del Señor, hágalo con toda reverencia, como Él la instituyó. Literal 7. Con ayunos y las acciones de gracia en ocasiones especiales han de usarse de una manera santa y piadosa. La adoración religiosa se debe hacer con ayunos y acción de gracia. El ayuno es una forma de preparar nuestro organismo en completa disposición espiritual. Hacerlo con el propósito de apartar ese tiempo para el Señor en completa sumisión y dando gracias a Dios, y no quejarse por estar en ayuno. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que usted se sometió a un ayuno en reverencia a nuestro Señor? Busquemos en la palabra de Dios el Éxodo 15 del 1 al 19. Éxodo 15 del 1 al 19. Dice la palabra del Señor. Cántico de Moisés. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar a los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo.
Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira y los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas y se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresuraré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Saciaré mi espada, los destruiré a mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Excediste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. La llevaste con tu poder a tu santa morada. Los oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por el medio del mar. Gloria a Cristo nuestro Salvador. Hasta ahí la lectura de la palabra. El cántico de Moisés es ejemplo para nosotros de cómo debemos sentirnos al momento de la adoración religiosa al Señor. El cántico de Moisés está dedicado completamente a alabar a Dios por presencia salvadora, al rescate, a la protección y el asentamiento de su pueblo en la tierra prometida. En todo momento, nuestra adoración religiosa que sea santa y piadosa, exaltando la maravillosa majestad de Dios, estar agradecidos siempre por la gracia aplicada en nuestras vidas, sabiendo que tenemos nuestro cielo prometido para la eternidad. La aplicación para este estudio tenemos que primero, cuando oramos al Señor, debe ser por cosas lícitas y por personas vivas o con que puedan tener vida en el futuro. 2. Dios no permite que oremos por los muertos ni por personas que hayan cometido pecados de muerte. 3. La lectura de la palabra es una parte de la adoración a Dios, pero hay que hacerlo con reverencia. 4. La responsabilidad de los ministros es predicar la palabra
como una parte de la adoración religiosa y la congregación debe escucharla. 5. La congregación debe ser lo suficiente maduro para aplicar la adoración religiosa de la instrucción y la amonestación los unos con los otros. 6. La adoración religiosa también incluye la administración del bautismo y la cena del Señor, ordenanzas instituidas por Jesucristo que todas las congregaciones cristianas deben practicar. 7. Todas las adoraciones religiosas deben realizarse con entendimiento, obediencia y humillación a nuestro Dios eterno. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra estudiada. Gracias por todos estos elementos establecidos por tu decreto para que te adoremos con toda sumisión y humillación ante tu majestad y poder. Señor, gracias por la salvación otorgada a tus santos por medio de nuestro Señor Jesucristo, que pagó por nuestros pecados. Gracias por la victoria de Cristo sobre la muerte al resucitar entre los muertos. Así nosotros también resucitaremos en los postreros días. Gracias por la salud, por la protección, por las fuerzas de todos tus santos en nuestras debilidades. Gracias por los sustentos que has brindado para todos en esta semana. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.